Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa del Pacífico de Ecuador, que actúa ahora como consejero de internautas y les recuerda en este Día de los Padres, el día más doloroso y difícil de todos los días de los padres que hemos conocido y hemos vivido los que estamos todavía con vida en territorio ecuatoriano. Para ellos, este poema que lo compuse hace muchos años, cuando apenas tenía 30, y que dice: nuestros viejos que son una queja alargada, una mano cansada que guardó en un rincón, esos años de niño inaugurando el siglo, esos años de niño, sin la televisión, sin la computación. Nuestros viejos que son un volcán que apagó ese ardor juvenil en alguna ilusión, que inauguró la escuela, un derecho, un gran amor, y al tiempo quiso dejar toda su esencia mejor. Nuestros viejos que son una larga jornada, sepa usted, mal pagada en algún bananal, en tugurios del puerto, en la fría capital, en silencios del Ande o en bulla tropical. Nuestros viejos que son un testigo de amor que asustado se ve ante un siglo veloz, que no entiende qué pasa, que no entiende qué ocurre y tan solo recurre al pasado, al ayer. Nuestros viejos que son una larga jornada, sepa usted, mal pagada en algún bananal, en tugurios del puerto, en la fría capital. Nuestros viejos que son una mano cansada que guardó en un rincón esos años de niño, inaugurando el siglo, esos años de niño sin la computación. Y hoy hablaremos de todos aquellos, de nuestros viejos que en esta pandemia murieron. El día de ayer la BBC de Londres nos ha señalado que en Ecuador se escondieron las cifras, que no fueron las cifras que revela el gobierno, sino que hay más de 16.000 personas, 16.136 personas que murieron en Ecuador por culpa de la pandemia, y que el gobierno dijo: esto no se debe saber. Esas 36.000 personas en su mayoría eran hombres, en su mayoría eran pobres, en su mayoría eran de Guayaquil, en su mayoría eran de los barrios pobres de Guayaquil. Y esta gente que un día fue hechizada por ese rum del diario Extra, del Barcelona, del Emelec, donde los ricos de Guayaquil, esa cleptocracia, se tomó el poder como banqueros, como exportadores, como la clase social aristocrática que va todos los días que puede a Miami. Esos se tomaron el poder, y con Bucaram como su máximo representante y como un Daniel Salcedo, un individuo que nada estudió, que nada sabía, que no tenía ninguna historia, y de pronto aparece que tiene edificios en Miami, puede gastarse cenas de $20,000, tiene BMWs con placas con los que se va a pasear por Colombia, tiene una reina de belleza como su amante, tiene una vida de palacios y lujos en todo el mundo, sin saber leer ni escribir. Este es el representante de todos aquellos que, aprovechándose el infortunio y la desgracia que vive el Ecuador desde el mes de marzo de este año, y en el que ya hemos estado sufriendo y padeciendo por 90 días, este tipo de gente, esos Bucaram, esa cleptocracia de Guayaquil,
esa mitocracia, ese poder de los mentirosos de Quito, abogaduchos, leguleyos de las famosas universidades, que San Francisco, que Flaxo, que la Católica, esos que se han tomado el poder con Ruptura 25, nos han robado en pleno momento crítico, en el momento de más angustia de los ecuatorianos, en el que tenemos y hemos tenido que ir a nuestros seres queridos, sin poder siquiera estar cerca de ellos en su agonía. Hoy, en este Día de los Padres, que les lloramos no a nuestros viejos, sino a aquellos que no pudimos saber siquiera dónde están, en qué lugar están enterrados o en qué lugar han desaparecido, porque ya vemos 16,000 nombres, 16,000 seres humanos, nadie sabe dónde están. Esas personas son las que hoy día reciben mi saludo, mi mensaje y mi solidaridad. Y los recuerdo en el día más doloroso de nuestra historia. Hemos tenido padres en Guayaquil, en Quito y en todo el mundo que están viviendo la hora más difícil por culpa de la pandemia, y lo único que hemos encontrado al final es que los viejos, las personas de la tercera edad, que fueron las principales víctimas de esta pandemia, eran, por el sistema de dominación del sistema de gobierno, el sistema en que estamos viviendo, los despreciados. Individuos que tenían una jubilación para que no estorben, y finalmente, cuando no tenían la jubilación, no habían sido empleados, simplemente estaban recluidos en habitaciones, en cuartuchos, botados, viviendo el abandono. Esa gente que ya no puede salir a la calle a mendigar porque las fuerzas no le dan, hacer trabajos informales, esa gente fue la que se la devoró la pandemia. Hemos tenido además delante de nosotros a un padre que es el presidente, que tiene 3 hijas, y esas hijas y este padre que fue el presidente nos representa como ser humano y nos muestra lo peor de nosotros mismos: la mentira, la traición, el odio a las personas que le llevaron de la mano al poder. Es un padre que ha convertido al gobierno nacional, a las instituciones públicas, en nepotismo. Les ha dado embajadas a sus hijas, le ha dicho a su mujer que maneje los programas emblemáticos del Ecuador, que Casa para Todos, que Toda una Vida, que la ayuda a los discapacitados, y ahora que no hay plata, ni siquiera lo acompaña aquí, está en Miami, en Nueva York. Mientras que su hija y los estudiantes ecuatorianos que aplicaban a becas para poder concluir sus estudios después de que ya habían terminado su bachillerato o que habían terminado su bachelor, o sea, su licenciatura en las universidades, no tenían ninguna opción. Las becas se las repartían entre el partido, entre los amigos, los panas, los demás, teniendo su hija la posibilidad de tener 3 títulos profesionales, 3 maestrías, y maestrías en las mejores universidades del mundo, entre ellas una maestría en decoración en Italia. Mientras que por aquí los muchachos, los 20,000 que fueron a estudiar y se sacrificaron, dejaron su familia, tuvieron que adaptarse a otro idioma, a otra cultura, pasar por momentos de verdadera discriminación en esos países a los que iban, porque después ya no podían ni siquiera cubrir con los pagos y cumplir, y fueron echados inclusive de las universidades. Esa gente que ha retornado hoy
tienen que ser en su propia casa simplemente mendigos de sus propios padres, volver a ser los individuos que están golpeando las puertas de cualquier empleíto, saliendo con una bandeja a vender empanadas, luego de haber sido los mejores estudiantes del Ecuador en los respectivos colegios, brillantes estudiantes en las universidades, y regresar al país. Esa gente también está viviendo el Día del Padre más amargo de su vida, porque de nada les sirvió tanto sacrificio. Muchos de ellos eran padres, abandonaron a sus hijos, a su mujer, se fueron a hacer su maestría y regresaron para terminar siendo hoy día solamente una mano extendida, esperando la misericordia del gobierno. Muchas gracias.